fucking down! Get back! Get back! Valencia! I swear I'll shoot you if you don't... Hey! Back up! Now! Valencia, get against the fence! Is he putting the weapon down? Put it down! Throw that weapon here! Brutales asesinos, despiadados narcos y sádicos violadores. Todos encerrados tras las rejas de la penitenciaría de Nuevo México. Allí entre los presidiarios no existen reglas, solo un salvaje sentido de supervivencia a cualquier costo. Nadie está a salvo. El poder que estas sanguinarias bestias tuvieron alguna vez se ve acorralado dentro de las cuatro paredes de la cárcel, gritando por salir. Para contenerlos, un grupo de oficiales penitenciarios, compuesto por novatos y otros de mayor experiencia, deberán coordinar y redoblar sus esfuerzos en medio de esta jungla salvaje. En este nuevo video de Militarmente, te invitamos a sumergirte dentro de uno de los rincones más sombríos de Nuevo México. Analizaremos el comportamiento de los criminales más peligrosos, los oficiales que deben custodiarlos y los sangrientos enfrentamientos que se generan producto de la inevitable tensión. Comencemos. Nuevo México, Estados Unidos. Compartiendo la frontera con el país azteca, el estado es conocido por sus paisajes áridos, sus extensas planicies y formaciones rocosas, como también por albergar una de las prisiones de máxima seguridad más brutales del suelo norteamericano. La Penitenciaría de Nuevo México, también conocida por sus siglas NMCD, está ubicada a 24 kilómetros al sur del centro de Santa Fe, en la carretera estatal 14. Su sistema de seguridad está alineado con la clasificación de Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos. El complejo consta de 3 instalaciones separadas, en las cuales los reclusos son distribuidos según su riesgo y necesidades de supervisión. El nivel 2 está asignado para los presos de seguridad mínima. En cambio, los niveles 5 y 6 están diseñados para reclusos de alta peligrosidad con un extenso historial criminal. En estas áreas, los sistemas de seguridad incluyen una supervisión constante, personal armado, muros perimetrales altos y tecnología avanzada de monitoreo. Dentro de este infierno de concreto, los centinelas cumplen un rol fundamental al supervisar el comportamiento de estos infames hombres. Su preparación y entrenamiento es de vital importancia para mantener el orden en todo momento. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿cómo es el día a día para un guardia penitenciario dentro de la cárcel? Tomemos el ejemplo de Andrew Córdoba. Llegó al NMCD con una combinación única de experiencias. Creció en las calles plagadas de delincuencia del norte de Albuquerque, donde cuando era adolescente se relacionó con la gente equivocada. Después de tomar la decisión de cambiar su vida, Andrew encontró su verdadera vocación en una cárcel del condado. Más tarde llegaría a traspasar el umbral de la penitenciaría de Nuevo México, donde tendría que lidiar con algunos de los criminales más peligrosos. Some people try corrections and it's just not for them. Let's go! But some of us just have that drive for that adrenaline rush. Let's go, Cordova! We run towards the sirens rather than away from them. Come on, let's go! We're comfortable with it. Breaking up a fight, getting into a fight becomes just as normal as brushing your teeth, eating breakfast. Es claro que se necesita un carácter especial para poder custodiar a este tipo de delincuentes. No solo implica una preparación física y mental,
sino que es necesario aceptar que de un momento a otro puede haber enfrentamientos con los internos, los cuales pueden escalar hasta terminar en situaciones de peligro inminente. Para Andrew Córdoba, es importante dejar en claro desde un principio los límites que los reclusos deben tener a la hora de tratar con él. Take off the badge. Let's go talk. You have your phone call. You have your phone call. Get off your phone call. This is your first lawful order, second lawful order, third lawful order. Get off your phone. Get off your phone. What are you gonna do? En esta jungla salvaje, los guardias tienen una sola garantía. Si pierden el respeto de los presos, están perdidos. Sin dudarlo, Andrew decidió tomar cartas en el asunto. Tenía que hacerle frente al interno que buscó minorizarlo. Sin embargo, el pedido de terminar una llamada implica no solo una ofensa para el criminal, sino que representa cortar uno de los pocos canales de comunicación que tiene con el exterior. Si bien puede parecer mundano, la relación con el afuera es indispensable para los presos. Charlar con su familia o sus seres más queridos los ayuda a mantener la cordura. Y el oficial Córdoba no solo rompió esa línea, sino que se puso cara a cara con el delincuente, poniendo a prueba su carácter. What are you gonna do? Let's go. Let's go. Get off your phone. 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 Get off and see what's phone. Get off and see what's on. Get off your phone. Get off your phone. Let's go outside right now. Let's go outside. Let's go outside. Let's go talk. Let's go. Let's go. Go outside now. Go outside. Go outside. El recluso amenazó a Córdoba, quien mantuvo su compostura a pesar del peligro. Un compañero de celdas intentó calmar las aguas, pero el criminal estaba fuera de sí. En estas situaciones se pone en juego el estatus de los internos. Si se acobardan frente a los policías, pueden llegar a perder su posición dentro de la cárcel, construida muchas veces a fuerza de puño y sangre. Así de delicada es cada interacción en esta prisión. Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es lo más importante ahí dentro? La respuesta es, sin ningún lugar a dudas, el respeto. I've talked to you several times. I've talked several times. I'm talking to you. Chill out. He's in my face disrespecting me. I show you guys nothing but the utmost respect. You guys never had a problem with me. And when he's trying to talk to me like I'm a child. When I gotta tell you over, I'm not talking to you like that at all. Allí dentro, los límites entre los guardias y los prisioneros son claves para mantener la seguridad. Si el equilibrio se altera, puede haber consecuencias peligrosas. Los internos, sin embargo, están tensando constantemente la soga, midiendo el temperamento de los oficiales. Pero cuando sienten que las autoridades tiran del lado opuesto, pueden tomar medidas drásticas. People. I talk to people with respect. I'm waiting for you. Finish up. Finish up. The guy, I mean, I don't know if he's just doing this for fun or trying to make a career out of it. If he's trying to make a career out of it, it's going down the drain immediately. I'm sorry that I'm not one of these officers that you're just gonna punk and talk to. I am not. You got the wrong guy. Mostrarse firme frente a los criminales puede ser una condena silenciosa. Nunca se sabe qué están tramando. Si bien un ataque a un guardia puede engrosar su condena, hay veces que el odio que sienten por sus centinelas ciega su juicio y los lleva a cometer cualquier tipo de atrocidades. A lot of people automatically assume that your leadership are the most dangerous ones that you have to watch out for, when in reality it's your lower gang member who is trying to build that name for himself so he can work up the ranks. Those are the most volatile and dangerous inmates you have. Las palabras del oficial son claras. Si te preocupas demasiado por los líderes de las pandillas, puedes llegar a descuidarte de los eslabones más bajos, los que se mueven sigilosos entre los largos pasillos esperando su oportunidad para acorralar a un prisionero de peso o a un guardia desprevenido.
Estos criminales saben muy bien que este tipo de acciones los puede catapultar directo hacia un puesto de mando en la prisión. Si bien hay jerarquías bien marcadas, también están en constante cambio. Nunca se sabe cuándo el orden establecido mutará a uno nuevo, producto de ajustes de cuentas entre sus integrantes, que suelen acabar en un verdadero baño de sangre. Ahora presentaremos a otro nuevo oficial principiante que comienza su trayectoria en las instalaciones. Se trata de D'Angelo Chaparro. Quizás no lo sabía, pero toda su vida se estuvo preparando para esto. Es cinturón negro en Jiu-Jitsu y ex luchador de secundaria. En un principio quería unirse a los Marines, pero lo rechazaron por tener tatuajes que se parecían a símbolos de pandillas. Es un adicto a la adrenalina y disfruta de la emoción que siente al lanzarse de lleno a situaciones peligrosas dentro de la prisión. Aunque es un novato, tiene un fuerte aire de autoridad con los reclusos, hasta el punto de que a muchos de ellos les gusta desafiarlo. A menudo a Chaparro le cuesta mostrarse bajo control frente a estos criminales. Intenta no recordar que son hombres que han golpeado, asesinado y violado sin piedad. Separar sus sentimientos personales de sus deberes profesionales es una lucha que enfrenta día a día. D'Angelo se ha propuesto pertenecer a una de las unidades especiales de élite de la instalación y estar en el centro de toda la acción. Pero a pesar de su confianza, todavía tiene mucho que aprender, y a veces su arrogancia lo lleva a cometer errores que pueden ser fatales. What's your problem, bro? Oh, you. What do you mean, what's my problem? Why are you acting like that? You need to check your attitude. You don't do this every day. You don't do this every day. You want me to check your attitude? You want me to write you up on some shit? All right. Do your job. I am going to do my job. How are you going to call me out here and try to talk to me, homeboy? You better stop back. You better stop. You better step back. En esta ocasión podemos ver cómo el oficial novato intenta en principio conversar con el recluso. Si bien la disciplina puede ser un arma efectiva, existen ocasiones en que los internos necesitan un trato más amistoso. Sin embargo, este enfoque no funcionó esta vez. El criminal comienza a elevar el tono de su voz y a ponerse agresivo, dejándole una sola opción a D'Angelo. Cough up, man. Cough up. Stop resisting. He keeps resisting, he got possessed. Let's go. I got him, bro. Esposas. Los criminales las detestan. No solo son un método para inmovilizarlos al que acuden los oficiales cuando los reos no están teniendo un comportamiento correcto dentro del establecimiento, sino que los lleva a aquel momento en que perdieron su libertad. ¿El recluso lo merecía? ¿Le dejó otra opción al oficial D'Angelo? Es muy difícil estar en este tipo de situaciones y mantener la entereza. El ambiente de las cárceles se puede comparar con una bomba que nunca se sabe cuándo ni dónde va a estallar. Los exabruptos de los internos pueden suceder en cualquier momento, y es responsabilidad de los guardias reducirlos y eliminar cualquier tipo de amenaza. That's actually the first time I've ever had an altercation with an inmate. So yeah, I mean, I was getting a little worked up because I didn't really know how I was going to react because I thought he was going to swing on me or something because he did take an aggressive stance. With these guys, you never know. They could have weapons on them. Every situation like that may be a life or death situation. There's no room for mistakes. En lugares así, con dinámicas aceitadas entre los reclusos, los oficiales deben ayudarse entre sí para mantener la situación bajo control. Siempre pueden estar planeando algo, pasándose información, armas o incluso drogas. Cada pasillo o cada rincón puede ser escenario de las maniobras más impensadas por parte de los criminales. En estos casos, la prevención es la mejor ofensiva. Los guardias deben tener ojos y oídos en cada centímetro de la penitenciaría. Watch the showers, watch over here in the restrooms and stuff like that. Watch their hands, watch their pockets.
You'll see them running around like this, paying debts off. So that's when I'm gonna be down here and I'm gonna catch them. La vigilancia es fundamental a la hora de supervisar las acciones de los reclusos. Debido a la formación de bandas y grupos dentro de la cárcel, muchas veces hay enfrentamientos. Emboscadas en los baños, estrangulamientos mientras duermen, puñaladas en los patios. Estas son algunas de las crueles posibilidades que contemplan los criminales a la hora de saldar cuentas. Y para esto se utilizan armas caseras que son confeccionadas con lo que sea que tengan a disposición. Cubiertos, afeitadoras o cualquier elemento cortante que pueden moldear hasta convertirlo en un arma blanca. Si los oficiales pueden encontrar los objetos que los reclusos ocultan antes de que efectivamente los utilicen, logran evitar lo que podría ser una masacre a futuro. Estos instrumentos improvisados no solo suelen usarlos entre ellos, sino también en contra de los guardias. I'm walking through the day room to do my rounds and I hear an inmate getting aggressive with Sergeant Breck. Excuse me, if I was yelling at you, then I'll yell at you. You're yelling at me right now. You raising No, my voice is loud already. You trying to show off because you But I've been doing time since I was I can't tell. I've been doing time since you was a baby, okay? En esta ocasión la discusión se da acerca de las camas de los reclusos. Es un lugar común que utilizan para ocultar lo que no quieren que las autoridades descubran. También esos escondites estratégicos les permiten tener una defensa al alcance de la mano para protegerse en las más oscuras horas de la noche. Es en estos momentos donde suele haber ataques imprevistos y mortales. El oficial sabe esto y entiende que la reacción del criminal no es casual. No les gusta ver a los uniformados cerca. Give me some gloves. Let me take this room down right here. My house is right there. I'm gonna shake this house down. My house is right I'm gonna shake this house down. there. Shake my house. No. You said you wanted to step, you stepped. You walked off. So now let me do my business. La reacción del interno lo delata aún más. Quiere dirigir la atención del oficial hacia otro lado, pero el guardia lee la situación e insiste con su accionar. La suerte está echada. El recluso no puede hacer más que rezar para que la inspección no sea minuciosa y no encuentren lo que trata de ocultar. Just showing off, just to show off. That's what he was doing. So that raised the alarms right there. Then when he was trying to direct me to go to his bunk, then I know something's up. Hey, do you read this one here? Yeah, shake it all down. I want it all. Here's that, bro. Huh? Oh, where you found that at? Shoe? Actually, whose shoes? I don't know whose shoes they are. What shoe was it? Those shoes right there? Put it back in the shoes. Take the shoes. Take the whole thing. We confiscate the whole thing. Las sospechas fueron confirmadas. A pesar de no poder ver con precisión de qué se trata en las imágenes, la actitud de los guardias demuestra que han logrado prevenir un crimen. El equipo confisca las pertenencias del recluso para su posterior análisis. Estas experiencias son las que forman a los jóvenes reclutas para el futuro. That's a good one, dog. That's a good one, bro. That's a good one. I would have never have thought to shake down the neighbor's bunk, but that's just some knowledge you gain from experience. Don't sit on my table, sir. The way Verrett dealt with the inmate was eye-opening. He wasn't afraid to get in the inmate's face, but at the same time, he was in control of his emotions. I honestly don't know if I could keep my composure that same way if an inmate was mouthing off to me. Una pregunta que surge al ver este tipo de contenido es la siguiente. ¿Por qué alguien querría trabajar allí? ¿El dinero quizás? El salario inicial de un novato es de aproximadamente $13,65 por hora y el salario promedio de un agente penitenciario experimentado es de solo unos $5 más por hora. Es decir, que no estamos hablando de una gran suma. Además, para los novatos que trabajan en la penitenciaría de Nuevo México, las horas extras son obligatorias debido a que la tasa de vacantes es del 19%. No mucha gente decide trabajar en este tipo de lugares. Y de los pocos que lo hacen, varios abandonan su puesto a los meses debido al salvaje entorno laboral.
Esta situación a su vez puede provocar agotamiento y desgaste profesional. Y esas circunstancias ni siquiera contemplan los peligros de trabajar en una prisión. Entonces, ¿por qué alguien querría hacer una carrera en un centro penitenciario custodiando a los presos más sanguinarios del país? You do ask yourself, is this what I want to do for the rest of my life? Is to be threatened or even killed? I have a lot of respect for everybody that stays, especially for the 20, 25, 30 years. Those guys, those veterans, they're true warriors. Es necesaria una mentalidad a prueba de balas para resistir los ataques constantes por parte de los reclusos que buscan dominar el lugar, no solo a través de la creación de grupos y bandas, sino también atacando psicológicamente a los guardias. Si los prisioneros pueden someter su mente, sienten que retoman el poder perdido luego de haber sido privados de su libertad. Los criminales saben que muchos de los oficiales están de paso, mientras que ellos permanecerán ahí un largo tiempo o a veces para siempre. Un recluso fue entrevistado y dijo lo siguiente refiriéndose a los funcionarios de prisiones. Ellos simplemente trabajan aquí. Esta es nuestra casa. A lot of inmates consider this facility their home. It's very hard for a rookie officer to understand that. Ese no es un establecimiento que los presos ven como un medio para reflexionar sobre su pasado criminal. Es su hogar y como tal exigen ser respetados en el mismo. De no ser así, están dispuestos a derramar sangre para reclamar lo que creen que les corresponde. Todos quieren ser el patriarca de esta retorcida residencia. Y cuando muchos aspiran a un solo puesto, las fricciones son inevitables. La búsqueda de poder implica inevitablemente una lucha por obtenerlo. Hay veces que, a pesar del exhaustivo trabajo de las fuerzas de seguridad, es imposible contener a los innumerables grupos que se forman dentro de la cárcel y que con una pequeña chispa desatan el infierno. So, Master Control, there's a weapon in one of the 1510s. Sergeant Sutton, he's got his chemicals ready to deploy. Varios de estos pleitos se dan en los patios, lugares comunes donde la mayoría de los reclusos interactúan entre sí. Muchas veces las peleas se producen en cuestión de segundos en un abrir y cerrar de ojos. Por este motivo, las fuerzas no pueden perder la concentración. Deben estar supervisando cada instante. Una vez que ha explotado el conflicto, saben muy bien que detenerlo puede implicar poner en riesgo sus propias vidas. Negative, sir. I'm getting up on the hatch now. Put the weapon down! Hey, get back! Get back! Valencia! I swear I'll shoot you if you don't... Cuando existe un incidente que involucre el uso de cualquier tipo de arma, toda la cárcel se cierra por completo. Nadie entra, nadie sale. En momentos así, los oficiales deben mantener la compostura y analizar la situación. El primer paso es contener al recluso que está fuera de sí. Hace caso omiso a las amenazas del francotirador. Más aún, lo incita a que dispare. Si bien existen advertencias y hasta disparos cercanos para persuadir a los presos que realizan este tipo de revueltas violentas, un leve movimiento o un error de cálculo puede conllevar al fin de la vida de un recluso o de un guardia. Y este tipo de tragedias no tienen su desenlace en ese instante. Si el preso es asesinado por un policía, la pelea entre reclusos terminaría, pero comenzaría un verdadero infierno para el oficial que jaló del gatillo. De perder a uno de los suyos, los reclusos podrían tomar medidas drásticas, llegando a intentar cobrarse la vida del hombre que se llevó a uno de sus camaradas. La más mínima chispa puede encender un infierno difícil de contener. Por este motivo, el disparo debe ser la última opción. Put the weapon down!
El arma está en el suelo, pero el asunto no ha terminado. El grupo se amontona en el patio y defiende a su integrante. Dentro de las pandillas, una regla ineludible es la de nunca dejar solo a uno de los suyos. La policía ahora debe tratar con varios reclusos intentando contener la situación. La tensión está al límite. Cualquier tropiezo puede significar la intensificación del conflicto y un problema aún mayor. El atacante fue detenido y segregado a confinamiento solitario. El grupo de reclusos fue llevado al patio contiguo y contenido. Un preso herido durante el enfrentamiento tuvo que recibir tratamiento médico urgente. La misión fue exitosa y la adrenalina por fin pudo mermar. La vida en la cárcel es muy dura. Estos hombres privados de su libertad deben rehacer su camino, formando parte de nuevos grupos para poder sobrevivir en un ambiente hostil. Allí, en vez de reflexionar por los crímenes cometidos, complotan para realizar nuevos hechos que bordean los límites de la ley y el orden. Del otro lado están los policías penitenciarios, que deben mantener la paz en un lugar donde el caos es el paradigma reinante. No solo tienen que ser una autoridad, sino que deben relacionarse con los reclusos, caminando por una cuerda floja que linda entre un trato acorde a su posición y la distancia necesaria frente a algunos de los criminales más peligrosos del país. Así llegamos al final de este video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para recibir más información acerca de cómo es la vida criminal y las consecuencias que ésta conlleva. Nos vemos en el próximo video de Militarmente.